El próximo 30 de abril abrirá sus puertas el Museo Camón Aznar de Ibercaja, en la capital aragonesa, tras un año de reformas. La remodelación arquitectónica ha sido total en este edificio, que consta del renacentista Palacio de los Pardo y un edificio anejo reconstruido en los años 70. Ha sido en esta parte en la que se ha producido el mayor cambio. En ese trabajo que llevamos como el que hace un sastre poco a poco, desmontamos, demolemos, limpiamos y descubrimos que aquí hay la posibilidad de generar un patio, donde nos encontramos ahora mismo, un patio gemelo que nos da la oportunidad de, mediante una fisura, elemento constante en todo el recorrido, de crear un leitmotiv para nuestro discurso expositivo. Al cambio en la estructura arquitectónica le sigue la combinación de colores que crean diferentes ambientes. Así, en la primera planta, un rojo vermellón para albergar las obras del Renacimiento y del Barroco. En el piso central comienzan los tonos más fríos, con grises, azulones y dorados. Estas salas están pensadas para la visión más concentrada de los grabados de Goya, la colección principal del museo. Por último, un blanco muy luminoso que casi hiera la vista para las obras más actuales. Un museo no es un tanatorio de arte, sino que es un ser vivo y tiene que ser una realidad viva. Entonces, una de las ofertas que hacemos es que la colección que permanece almacenada puede ser expuesta en cualquier otro momento. Se pueden sustituir las piezas que se han expuesto en la colección primera, con el fin también de convertirla en un atractivo para los propios visitantes, los propios habitantes de Zaragoza. La primera de las exposiciones temporales podrá verse a partir del 30 de mayo con el título Del Ebro a Iberia, que permanecerá hasta después de la Expo y donde se recreará la historia de España.